Bendiciones, hermanos, hermanas, amigos y amigas que estamos ya listos para nuestra lectura bíblica del día de hoy. Recordemos, estamos en el libro de Deuteronomio. De hecho, estamos terminando de leer este libro de Deuteronomio, en el cual hemos visto muy fuertemente la exhortación a la obediencia. El Señor en el Antiguo Testamento nos exhortaba a que caminemos conforme a la palabra de Dios, conforme a sus estatutos, y hemos visto que el pueblo de Israel, al haber sido desobediente, sufrió terribles consecuencias. Pues bien, estamos a punto de terminar este libro, y cuando termina este libro es también cuando termina la vida de Moisés. Recordemos que Dios le había dicho a Moisés: por cuanto me desobedeciste, no entrarás a la tierra prometida, no pasarás el Jordán. Si recuerda ahí en el libro de Números, en el capítulo 20, Dios le había dicho a Moisés, delante del pueblo, ¿sí?, que le hable a la peña y la peña daría agua. Pero Moisés no obedeció. En vez de hablar a la peña, pues le dio 2 golpes, recuerda. Y eso probablemente haya sido, no sé, algo de desesperación, tal vez en el calor del momento, porque el pueblo estaba enfurecido prácticamente. Moisés pues se dejó llevar por el pueblo y desobedeció en eso. Sin embargo, vamos a ver más adelante que Moisés sí pisó la tierra prometida. Bueno, le voy a adelantar esto. Recordemos que en los evangelios podemos leer que el Señor Jesús se transfiguró. ¿Recuerda? Subió al monte con 3 de sus discípulos, se transfiguró el Señor Jesús y vinieron a él Moisés y Elías. Y estaban precisamente en Jerusalén. Ahí estaba Moisés, pisando la tierra prometida. Bueno, de todas formas, es importante que veamos el detalle de los hechos. Así que vamos a irnos con el primer versículo de este capítulo 31 del libro de Deuteronomio. La palabra nos dice de esta manera: fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel. ¿A qué se refiere? A lo que habíamos leído en los capítulos anteriores, ¿verdad? Donde estaba hablando sobre la bendición para los que obedecen y la maldición si es que el pueblo desobedecía. Entonces, esas palabras habló a todo Israel y les dijo Moisés a todos los israelitas: este día soy de edad de 120 años. No puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho: no pasarás este Jordán. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti. Él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Y hará Jehová con ellos como hizo con Sehón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra, a quienes destruyó, y los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Bueno, aquí estamos viendo a un Moisés lleno de años, pues de 120 años, estaba bastante mayor. Él dice: no puedo ya entrar ni salir. Además de esto, Jehová me dijo: no pasarás este Jordán. Y bueno, estaban justamente delante del río Jordán. Estaban a punto de pasar el río Jordán, porque al otro lado del Jordán estaba la tierra de Canaán, una nación que era conformada por varios pueblos, ¿no? Estaban los jebuseos, los heveos, los gergeseos, etcétera. Eran siete poblaciones bastante grandes, numerosas, paganas, que además habían llegado al colmo del pecado, tal como Sodoma y Gomorra. Entonces,
Dios había establecido, ya había decretado que iba a destruir toda esa tierra de Canaán por cuanto llegaron al colmo del pecado, tal como hizo con Sodoma y Gomorra, que destruyó con bolas de fuego. En esta ocasión iba a destruir a las naciones de Canaán a través del pueblo de Israel. Entonces Israel tenía una misión bastante importante, ¿sí? Llevar el juicio de Dios sobre la tierra de Canaán. Entonces Moisés dice: yo ya no voy a estar más, ya llegó mi hora de partir, pero el Señor, dice el verso 3, Jehová tu Dios estará contigo. Él pasa delante de ti, Él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Ahí estaba diciendo Moisés que Josué iba a guiar al pueblo a pasar el Jordán. Y dice el verso 4, les hace recuerdo que Jehová hará con aquellas naciones, aquellos pueblos paganos, hará con ellos como hizo con Sejón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra a quienes destruyó. Recordemos que ya habían vencido a Sejón, el rey de Og, y al rey de Basán, al lado oriental del Jordán, ¿sí? Al este, ¿sí? Y estaban ya habitando esas regiones la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés. Ya estaban ahí establecidas esas tribus. Entonces tenían que pasar al otro lado del Jordán y Moisés les decía: Dios va a destruir y les va a dar la victoria, como les dio la victoria sobre Sejón y sobre el rey de Basán. Dice el verso 5: y los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. En otras palabras, obedezcan todo lo que les he mandado de parte de Dios. Dice el verso 6: esforzaos, cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. ¿Qué les parece esa palabra de aliento? Esfuércense, cobren ánimo, no tengan miedo, porque el Señor tu Dios está contigo. Él es el que va contigo. Israel, pueblo de Dios, Jehová está contigo. Qué lindas palabras, qué hermosas palabras. Sin embargo, esto demandaba fe, porque aquellas eran naciones muy numerosas. Las naciones paganas eran bastante grandes y fuertes. Entonces, está muy linda esta palabra de aliento, ¿verdad? El Señor está contigo, esfuérzate, cobren ánimo. Pero ellos tenían que confiar en el Señor, realmente creer que Dios podía darles la victoria sobre aquellas naciones tan fuertes, tan numerosas, porque en eso consiste la fe. Hermanos, cuando el Señor dice algo, hay que creerle, y el que le cree, le obedece. Si el pueblo de Israel le cree a Dios, va a obedecer y va a subir a la batalla y Dios le va a dar la victoria. Pero aquellos que son temerosos, cobardes, ¿no? Que andan dudando, ¿será que Dios nos da la victoria? Ellos no pueden obedecer, no pueden subir a la batalla porque tienen miedo. Nosotros no deberíamos ser así, sino que lo que el Señor nos dice debemos hacer. Ahora, por supuesto, estas palabras que estamos leyendo en Deuteronomio eran para el pueblo de Israel, el pueblo antiguo que tenía que poseer la tierra de Canaán. Sin embargo, para nosotros también hay palabra de Dios. El Señor Jesús, a través de los evangelios, nos da su mensaje y en su mensaje nos da órdenes. El que quiere venir en pos de mí debe negarse a sí mismo, debe decirse no. Tienes que decirte no. ¿Tú quieres algo? Primero tienes que decirte no. Lo primero es la voluntad de Dios.
Y dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Sabemos que la cruz significa la muerte. Es decir, tenemos que morir a nosotros mismos cada día. ¿Sí? Debemos dejar de hacer nuestra propia voluntad. ¿Será que vamos a obedecer? El que le cree le obedece. El que no le cree no puede obedecerle. Ay, pero es que yo tengo estos deseos terrenales. Es que yo quiero ser famoso. Es que yo quiero que me aplaudan. El Señor Jesús dice, niégate a ti mismo. Porque el que ama su vida en este mundo, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, éste la salvará. ¿Se da cuenta? Ese es el Evangelio de Cristo. Esas son las palabras que el pueblo de Dios tiene que obedecer. ¿Vamos a ser como ese pueblo obediente o vamos a ser cobardes como muchos israelitas en el tiempo antiguo? Pues bien, vamos a continuar con el versículo 7. Dice entonces que llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredad. Y Jehová va delante de ti, él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Josué, valiente, esforzado, anímate, porque tú vas a guiar a este pueblo a poseer la herencia que fue prometida a Abraham, a Isaac y a Jacob. Recordemos que este Josué era un varón temeroso de Dios y obediente. Porque recordemos cuando Dios dijo a los israelitas, vayan a combatir contra los hijos de Anac. Y esos hijos de Anac eran gigantes, eran hombres demasiado grandes y fuertes y estaban armados. Y Josué y Caleb, ¿recuerda? Josué y Caleb decían al pueblo, vamos a pelear contra ellos porque Dios dijo que nos va a dar la victoria. Entonces así va a ser, vamos. Y los israelitas, cobardes, que no creían en Dios, decían, no, es que son muy grandes, son muy numerosos, no vamos a poder. Josué los animaba, pero los israelitas querían apedrear a Josué. ¿Qué les parece? Pero Josué fue obediente y realmente creyó que Dios puede darles la victoria, no importa si están con pocos o con muchos, eso no importa si están armados o no están armados, si Dios dice te voy a dar la victoria, pues Josué le creyó a Dios. Y así es que tenemos que ser, ¿verdad? Si el Señor Jesús nos manda algo, debemos obedecer porque el Señor Jesús lo dijo. Entonces, las promesas son para los que obedecen al Señor. Recordemos Hebreos capítulo 5, verso 9, nos dice que la salvación eterna es para aquellos que obedecen a Cristo. ¿Somos ese pueblo? ¿Somos ese pueblo obediente? El Señor Jesús dice, Juan capítulo 15, verso 10, si obedecen lo que les mando, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido a mi Padre y permanezco en su amor. El Señor quiere un pueblo obediente. Muy bien, continuamos entonces. Dice el verso 8. Moisés sigue hablando a Josué y le dice, Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, no te desamparará, no temas ni te intimides. Hasta ahí fueron las palabras de Moisés para Josué. Verso 9. Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví que llevaban el arca del pacto de Jehová y a todos los ancianos de Israel. Y les mandó Moisés diciendo, al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere,
Leerás esta ley delante de todo Israel a oído de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, que oigan, que aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán, para tomar posesión de ella. Entonces aquí Moisés estaba dando la orden: cada 7 años ustedes tienen que leer todas estas palabras para que todos oigan. Todo el pueblo de Israel tenía que saber exactamente qué es lo que Dios dijo al pueblo. Recuerda, el capítulo 28 nos habla de las bendiciones y las maldiciones. Si obedecieres y caminares conforme a la palabra de Dios, todas las bendiciones, todo lo hermoso, todo lo lindo de parte de Dios vendrá sobre ti. Pero si tú no obedecieres, no caminares conforme a la palabra de Dios, entonces todas las maldiciones y lo más terrible y lo trágico vendrá sobre ti. Recuerda, lo habíamos visto en el capítulo 28, capítulo 29 de Deuteronomio. Y todas esas palabras tenía que saber el pueblo de Dios de forma muy clara. Entonces dice el verso 14. Y Jehová dijo a Moisés: He aquí se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión. Estaban ahí esperando la presencia del Señor. Y se apareció Jehová en el tabernáculo, en la columna de nube. Y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Y Jehová dijo a Moisés: He aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va para estar en medio de ella. Me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él, y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día: ¿no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día, por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. ¿Qué les parece esta palabra? Hay un atributo de Dios que se llama la presciencia. Nótese que no estoy diciendo presencia, sino presciencia, es decir, preconocimiento. Muchos confunden esto con que es que Dios los hizo pecar. No, sino que Dios sabía que ellos iban a pecar. El Señor sabe si nosotros vamos a cometer algún pecado el día de mañana. Pero de ninguna manera pensemos que Dios hace que la gente peque. Hay algunas doctrinas, no se sorprenda, hay algunas doctrinas que enseñan lamentablemente eso, ¿no? Es que Dios ya te predestinó para que peques. No, no se trata de eso. Este es el atributo de Dios que se denomina la presciencia o preconocimiento. Y aquí Dios ya tenía conocimiento de que el pueblo se iba a alejar de Dios, que iba a dejar su palabra, ya no caminaría conforme a sus mandamientos y estatutos y se irían en pos de dioses ajenos. Por eso dice el verso 18: Ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. Entonces Dios le dice a Moisés: Ahora pues, escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel y ponlo en boca de ellos, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Sí, lo que acabamos de leer, esto que está en el versículo 16,
17 y 18, Moisés tenía que transformarlo en un cántico. ¿Cómo sería una canción de esa manera? Dice: este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va para estar en medio de ella, y me dejará, dice el Señor, invalidará mi pacto que he concertado con ellos. Se encenderá mi furor contra él en aquel día y los abandonaré, ¿no? Y todo eso Moisés tenía que componerlo en una canción y enseñarlo al pueblo. Dice, esto escríbelo como un cántico, enséñalo a los hijos de Israel, ponlo en boca de ellos, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán, y se saciarán, y engordarán, y se volverán a dioses ajenos, y les servirán, y me enojarán e invalidarán mi pacto. Y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano antes que los introduzca en la tierra que juré darles. Entonces, a través de ese cántico, a través de aquel cántico, el pueblo de Israel se daría cuenta que es por su desobediencia, por haber invalidado el pacto, por haberse ido en pos de dioses ajenos, que les sucedería muchos males. Y cuando estén preguntándose por qué nos sucede todas estas cosas, ya el cántico les respondería: porque dejaron al Señor su Dios y se fueron en pos de dioses ajenos por causa de su desobediencia. ¿Verdad? Eso dice, verso 21. Y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico les responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano antes que los introduzca en la tierra que juré darles. Entonces Moisés escribió este cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel, y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo: esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Realmente el trabajo de Josué iba a ser bastante complicado, porque Josué tendría que enseñar al pueblo de Israel a confiar en Dios. Recuerda, en el tiempo del desierto, cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, y escaparon de los egipcios, y de pronto se encontraron con el Mar Rojo, ¿sí? Ahí estaba el mar delante de ellos. ¿Qué hicieron los israelitas? Se quejaron contra Moisés: Moisés, ¿por qué nos has traído por aquí? ¿No conocías la ruta? Podíamos haber ido por el norte, porque si se da cuenta, si hubieran ido por el norte, podían haber pasado sin problemas. Pero Dios le dirigió a Moisés a que lleve el pueblo hacia el mar para mostrar su gloria. Y Moisés tenía ahí un trabajo bastante complicado: enseñarle al pueblo a confiar en Dios. Eso tenía que hacer Moisés: enseñar al pueblo de Israel que confíe en Dios. Entonces Dios abrió el mar, mostró su gloria, manifestó su gloria sobre el pueblo pasó en seco, llegaron a la otra orilla, cantaron, ¿no?, el cántico de Moisés, los carros del faraón, no sé, pues con grande alegría, ¿no? De pronto se dieron cuenta que estaban en el desierto. Moisés, ¿por qué nos has traído aquí? No podemos sembrar, no podemos cosechar, no hay agua. Hubiéramos muerto en Egipto mejor. El trabajo de Moisés fue bastante complicado: enseñar a Israel a confiar, a tener temor del Señor, a refugiarse en Dios. Era un pueblo de dura cerviz. Ahora Josué tendría también un trabajo muy similar.
Ya no se trataba de recoger maná en el desierto, de sacar agua de la peña. El trabajo de Josué ya estaba enfocado más en las batallas de Israel. Guerras contra aquellos cananeos, contra aquellas naciones paganas que habían llegado al colmo de su pecado. Entonces dice Moisés a Josué: esfuérzate, anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Muy bien. Verso 24. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. ¿Qué les parece eso? Les dice a los levitas: tomen este libro de la ley, pónganlo al lado del arca del pacto de Jehová y esté allí por testigo contra ti, porque Moisés ya sabía que el pueblo de Israel iba a alejarse de Dios. Dice verso 27, porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, sois rebeldes a Jehová. ¿Cuánto más después que yo haya muerto? Congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales, y hablaré en sus oídos estas palabras, y llamaré por testigos contra ellos a los cielos y a la tierra. Porque yo sé que después de mi muerte, ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días, por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. Realmente aquí Moisés estaba dando palabras de profeta, porque precisamente eso hace un profeta. Exhorta al pueblo a la obediencia. Eso hacían todos los profetas. Isaías, Jeremías, Amós, Joel, Oseas, Malaquías, etc. Exhortaban al pueblo a la obediencia y decían al pueblo: si no obedecen la palabra del Señor, les va a venir mal. El futuro que les espera es algo terrible, por cuanto no habrán obedecido la palabra de Dios. Y así estaba diciendo Moisés al pueblo de Israel. ¿Cuál sería la actitud que debería tomar el pueblo en ese momento? De humillación, ¿verdad? Señor, por favor, evita que todo esto nos suceda. Ayúdanos a obedecerte, ayúdanos a caminar conforme a tu palabra, que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda. Tristemente, el pueblo no tenía ese nivel de humildad. Y pues vamos a ver más adelante cuáles eran las rebeliones del pueblo de Israel. Y por supuesto, todos estos libros del Antiguo Testamento nos sirven como espejo para ver también cómo somos nosotros con el Señor, si somos obedientes o si queremos hacer las cosas a nuestra manera. Porque un verdadero cristiano ya no vive a su manera, sino a la manera de Cristo. Un verdadero cristiano ya no gobierna su propia vida, sino que Cristo debe gobernar su vida. Debe obedecer todo lo que dice el Señor de señores, el Rey de reyes, porque por eso llamamos a Cristo Señor y Rey, porque Él es el que manda y nosotros los que obedecemos. Así es como debería ser nuestra vida, y así tenemos que perseverar cada día. Bien. El último versículo de este capítulo 31 dice de la siguiente manera: Entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. ¿Sí? Ahí estaba Moisés enseñando esas palabras terribles. Era un cántico pues
de exhortación, era un cántico fuerte, ¿no? Muchas veces a nosotros nos gusta, ¿no? Canciones bonitas, pues que nos suban el autoestima, ¿no? Que nos suban muchas veces el ego. Pues este cántico era un cántico de exhortación. Por cuanto serás desobediente, entonces todos los males vendrán sobre ti. Ahí estaba la exhortación desde aquel tiempo. Pues bien, como estamos viendo, todo este libro de Deuteronomio nos exhorta bastante a la obediencia. Bien, hermanos, hermanas, amigos y amigas, estamos llegando al final de este capítulo 31 del libro de Deuteronomio. De hecho, el versículo 30 es el último versículo cuando enseña Moisés el cántico. Así que nos falta pocos capítulos para terminar este libro. Luego viene un libro bastante interesante, el libro de Josué. Y ahí es donde sí, vamos a ver realmente cómo se porta el pueblo con el Señor. Bien, hermanos. Entonces, ya que hemos terminado este capítulo 31 de Deuteronomio, me despido enviándole un fuerte abrazo, mucha bendición de parte del Señor, exhortándonos unos a otros a la obediencia, a prestar atención a cada palabra que sale de la boca de nuestro Señor Jesús a través de las Escrituras. Por eso, leamos los Evangelios con mucha atención y obedezcamos cada palabra de Cristo. Me despido entonces esperando encontrarlo en el próximo capítulo. Bendiciones.